Hola a todos, queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Estoy súper emocionado por el tema que vamos a tratar hoy porque sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente esta información, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha dado mucho de qué hablar. Kerem revela la verdad sobre el anillo que le dio a Hande. Sí, han leído bien. Ese anillo que todos creímos que era un símbolo de compromiso, o al menos un gesto muy significativo, tiene una historia detrás que Kerem ha decidido compartir. Y créanme, la verdad podría sorprenderlos. Así que si quieren saber todos los detalles, por qué se generó toda esta confusión y qué significa esto realmente para ellos, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos a fondo las noticias más jugosas y los detalles que todos quieren saber sobre sus celebridades favoritas. Bueno, entremos en materia. La historia de este anillo es sin duda una de las tramas secundarias más comentadas de la vida real de Kerem y Hande. Como muchos saben, ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm, y su química fue tan palpable, tan auténtica, que rápidamente trascendió la ficción para convertirse en una relación real. Los fans, cariñosamente llamados H-Master, los adoraban y seguían cada uno de sus pasos. Cada aparición pública, cada post en redes sociales, cada pequeño gesto se analizaba al milímetro en busca de confirmación de su amor. Y ahí es donde entra el famoso anillo. Hace un tiempo, en una fotografía que circuló ampliamente, se veía a Hande luciendo un anillo en su dedo anular izquierdo. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Las teorías sobre un posible compromiso o una declaración de amor muy seria por parte de Kerem se multiplicaron como pólvora. Se habló de regalos caros, de promesas futuras, y la imagen se convirtió en un icono de la esperanza de los fans de verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo es mucho más compleja y, a veces, menos romántica de lo que imaginamos. El revuelo mediático y las especulaciones fueron tan intensos que, inevitablemente, las preguntas llegaron a Kerem. Y recientemente, en una entrevista, se le preguntó directamente sobre ese anillo y su significado. Aquí es donde Kerem decide poner las cartas sobre la mesa y aclarar la situación, desmintiendo las suposiciones más románticas que los fans habían tejido. Según lo que Kerem ha revelado, y esto es importante recalcar, él no le dio ese anillo a Hande. Es decir, el gesto que todos asociaron a él, que todos creyeron que era una señal de compromiso o un gran paso en su relación, en realidad, no provino de Kerem. Esta declaración es sin duda un balde de agua fría para muchos que habían construido toda una narrativa en torno a ese accesorio. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Implica que la relación no era tan seria como parecía? ¿O simplemente que las cosas son más complicadas de lo que se ven desde fuera? Kerem, para ser justo, ha sido bastante reservado sobre los detalles de su relación con Hande. Sin embargo, en esta ocasión, parece haber sentido la necesidad de corregir la percepción pública. Lo que él explicó es que el anillo tenía un origen completamente diferente. No era un regalo de compromiso, ni un símbolo de una promesa de matrimonio. Era, en sus propias palabras, un detalle personal de Hande. Esto nos lleva a pensar en varias posibilidades. Quizás Hande ya tenía ese anillo, o se lo compró ella misma, o se lo regaló otra persona que no era Kerem. La imagen que se viralizó simplemente capturó el momento en que ella lo llevaba puesto en el dedo equivocado, o en un contexto que dio lugar a la interpretación errónea. Es fascinante cómo una simple fotografía, un detalle aparentemente insignificante, puede generar una ola de interpretaciones y expectativas. Los fans se vuelven detectives privados, buscando pistas en cada imagen, en cada comentario. Y cuando creen haber encontrado algo, construyen una historia que a menudo es más idealizada que la realidad. En este caso, la idea de Kerem regalándole un anillo de compromiso a Hande era, para muchos, la culminación perfecta de la historia de amor que habían visto nacer en la pantalla y luego confirmarse en la vida real. Era él y vivieron felices para siempre que esperaban ver materializado. Kerem, al aclarar esto, no solo está desmintiendo una especulación, sino que también está protegiendo la privacidad de su relación.
Al final, las relaciones personales son complejas y no siempre están destinadas a ser un espectáculo público. Aunque él y Ande fueron figuras públicas y su relación estuvo en el ojo del huracán, Kerem parece estar marcando un límite. Está diciendo, hasta aquí hemos compartido, pero este detalle en particular, esta interpretación, no es correcta y la historia real es diferente. Ahora, es importante analizar el impacto de esta revelación. Por un lado, puede generar decepción en algunos fans que se habían aferrado a la idea del anillo como símbolo de un compromiso formal. Habían invertido emocionalmente en esa narrativa y ahora se ven obligados a reevaluarla. Pero por otro lado, también puede ser liberador. Significa que la relación, independientemente de lo que haya sido en ese momento o lo que sea ahora, no estaba atada a un objeto específico que pudiera haber sido malinterpretado. También abre la puerta a entender que la vida real no siempre sigue los guiones de las telenovelas. Las relaciones evolucionan, cambian y las señales de amor y compromiso pueden manifestarse de innumerables maneras, no solo a través de un anillo en el dedo anular izquierdo. Kerem, al compartir esta verdad, muestra una madurez y una honestidad que, aunque pueda ser dura para algunos, es admirable. Ha elegido no perpetuar una idea que no se ajusta a la realidad, y eso habla bien de él. Es un recordatorio de que lo que vemos en las redes sociales o en las noticias a menudo es solo la punta del iceberg, y que detrás de cada imagen hay personas reales con sus propias historias, sus propias dinámicas y sus propias decisiones. Quizás la lección aquí es aprender a separar la ficción de la realidad. Disfrutamos de sus personajes en la pantalla, amamos la química que transmitieron, y es natural que deseemos que esa magia se traslade a sus vidas. Pero cuando se trata de sus vidas personales, debemos ser conscientes de que tenemos acceso solo a una pequeña fracción de la verdad. Kerem ha sido muy claro, él no le dio ese anillo a Ande. Y esa es la información que debemos procesar. No significa que no se quisieran, o que no tuvieran una relación importante. Simplemente el anillo en cuestión no era la prueba de un compromiso que los fans creían que era. Es interesante pensar en las implicaciones de todo esto. ¿Habrá habido conversaciones incómodas después de que la foto se viralizara? ¿Se rieron Ande y Kerem de las especulaciones? ¿O fue algo que les generó estrés? No lo sabemos y es probable que tampoco lo sepamos nunca. Pero lo que sí sabemos es que Kerem ha decidido, en este momento, aclarar este punto específico. Y esta aclaración podría ser un intento de cerrar un capítulo de especulaciones o de establecer una línea más clara sobre lo que es público y lo que es privado. Además, la revelación de Kerem también pone de manifiesto la presión que las celebridades a menudo enfrentan para confirmar o desmentir aspectos de sus vidas personales ante la demanda pública. Es un delicado equilibrio entre mantener la privacidad y satisfacer la curiosidad de sus seguidores. En este caso, Kerem ha elegido un camino directo y honesto para abordar una duda que muchos tenían. Para concluir, hemos explorado hoy la verdad detrás del famoso anillo que muchos creían que Kerem Bürsin le había dado a Hande Erçel. Kerem ha revelado recientemente que él no fue quien le dio ese anillo. Esta aclaración desmiente las especulaciones sobre un posible compromiso o un gesto romántico de su parte en ese momento específico, y nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas y que las relaciones personales son complejas y a menudo privadas. Ha sido un tema que ha generado mucho debate y esperanza entre los fans, y hoy Kerem ha puesto fin a esa interpretación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan encontrado esta información tan interesante y reveladora como yo. Ha sido un placer poder desentrañar este misterio con ustedes y traerles la verdad directamente de la fuente, o al menos, de la versión que Kerem ha querido compartir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se sorprendieron con la revelación de Kerem? ¿Creen que los fans a veces se dejan llevar demasiado por las apariencias? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Siempre leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con esta increíble comunidad que hemos formado. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que merece la pena, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Esto nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de las noticias y los análisis del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo.
Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. No querrán perderse lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.